El ejercicio número 3 del trabajo práctico 9 sigue un poco en línea con lo que habíamos planteado en el ejercicio 1, donde veíamos esto de la teoría de los clubes y en uno de sus incisos habíamos planteado qué era lo que sucedía si el nivel de bien público ya estaba establecido y lo que había que pensar era la función de utilidad del individuo representativo en función de la cantidad de miembros del club. Esto es un poco lo que nos plantea el ejercicio 3, donde en su inciso A nos dice, suponer que la utilidad de pertenecer a un club es U igual a 40n menos 2 por n cuadrado, donde n es la población del club. Encontrar el número óptimo de miembros de un club. Bien, como vemos acá tenemos por un lado un término lineal, sí, que depende positivamente de n, y un término cuadrático donde se depende negativamente de n. Esto vemos claramente que es una parábola con sus ramas hacia abajo, lo que nos va a decir que en un primer momento quizás más miembros significan mayor utilidad para este individuo, pero a partir de un determinado punto, cada miembro que se suma implica menor utilidad para el individuo representativo. Bien. Como lo dijimos en el ejercicio 1 y hacemos hincapié también acá, el hecho de que solamente dependa de los miembros del club la utilidad del individuo, lo que nos está diciendo es que ya está determinado algún tipo de nivel de bien público, de uno o más bienes públicos dentro de ese club, ¿sí? Eso ya está incorporado en nuestra función de utilidad. Por ende, lo único que resta hacer para obtener el nivel óptimo de miembros es maximizar respecto a la variable de decisión, que acá viene a ser n minúscula los números de miembros que tiene este club. Si nosotros obtenemos la condición de primer orden, es decir, derivamos esta función de utilidad respecto a n, encontramos la expresión que tenemos aquí expresada, ¿sí? De vuelta, está igualada a 0 porque es esto de la condición de primer orden que la igualamos a 0 porque es lo que se cumple en un máximo o un mínimo. Deberíamos hacer algún tipo de chequeo para efectivamente saber que se trata de un máximo. En este ejercicio nosotros haremos análisis gráfico que nos va a permitir ver que efectivamente estamos en un máximo, pero también ustedes pueden plantear, si así lo desean, la condición de segundo orden. Bien. Entonces, si nosotros despejamos de aquí cuánto es n en el óptimo, llegamos a lo que nos dice, sí, aquí debajo, que en el óptimo n es igual a 10, dados los parámetros de este ejercicio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ese club óptimamente tendría que tener 10 miembros. Bien. Pasemos ahora a lo que nos indica el inciso B, que nos dice representar la utilidad del individuo cuando la población total n se divide en C clubes, con C pudiendo ser 2, 3 o 4. Bien, notar que esto nos cambia un poco nuestra función de utilidad respecto de la original, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos un n minúscula, que era de lo que dependía, si recuerdan nuestra función original, sí, acá tenemos que depende, de vuelta, del número de individuos que hay dentro del club. Pero con los datos que nos plantea el inciso B, lo que tenemos que saber es que el número de individuos que hay dentro del club depende de la cantidad de individuos que hay en el total de la población, n mayúscula, y de la cantidad de clubes que hay en esa sociedad, ¿sí? Con lo cual, podemos decir que, por definición, podemos establecer que n minúscula, que es la cantidad de personas que hay en un club, no es otra cosa que n mayúscula, la cantidad de personas que hay en la población, dividido la cantidad de clubes que hay en esta población, ¿sí? Esto por definición. Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos rápidamente darnos cuenta que podemos sustituir n minúscula por esta expresión que yo ya dije. Si lo hacemos, llegamos a la función de utilidad como está aquí representada. Donde antes teníamos n minúscula, ahora tenemos el cociente n sobre c, que serán los socios que habrá en cada club. Bien. ¿Qué es lo que nos dice ahora el enunciado? Lo que nos pide es fijar C igual a 2, C igual a 3, C igual a 4. Bien. Lo que nos dice es representar, con lo cual lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para representar gráficamente? Bueno, notar que lo que van a representar son las dos variables que acá tienen. U como variable dependiente, la función de utilidad, y n como variable independiente, para tres tipos de valores de C, 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Y con qué niveles de n? Bueno, desde 0 en adelante, naturalmente, la cantidad de individuos dentro de la población va a ser un número positivo. ¿Cómo haremos ese gráfico? Bueno, como siempre vamos a suponer que n es una variable que puede tomar cualquier valor entero positivo. De vuelta, acá no estamos haciendo esa distinción
perdón, dije entero positivo, quise decir número real positivo. Precisamente lo que iba a decir era que no estamos haciendo la distinción de si efectivamente tienen que ser números enteros positivos necesariamente, ¿sí? En principio no consideramos que son solo los naturales, podemos establecer cualquier n positivo. Bien, entonces, si nosotros fijamos c igual a 2, la expresión nos va a quedar que u es igual a 40 dividido 2, con lo cual me va a quedar a 20 por n mayúscula menos 2 por n al cuadrado sobre c al cuadrado, donde si c es igual a 2, me queda 2 sobre 4, ¿sí? Con lo cual es 1/2 por n al cuadrado. Bien, ahora vamos a ver esta expresión sí cuando veamos el gráfico, pero para que vean de dónde se despeja. ¿Qué pasa si c es igual a 3? Bueno, hacen el reemplazo correspondiente, ¿sí? Acá les va a quedar 40 tercios y acá les va a quedar 2/9, ¿sí? Si fuera con 4, hacen lo propio, etc. ¿Y qué hacen con eso? Lo representan gráficamente. Bueno, pero ustedes dirán, ¿y cómo es que yo obtengo cuál es el nivel de n mayúscula, que dado ese número de clubes, ¿sí? Porque el número de clubes de vuelta es una variable que nos dice que está fija en principio, lo que nos pide es representar para diferentes valores, pero no nos dice en principio que lo podamos elegir. ¿Qué pasaría si yo pudiera elegir el valor de la población? Bueno, ahora lo vamos a ver en los gráficos y lo vamos a interpretar un poquito. Pero en principio ustedes si quisieran, acá, perdón, me faltó una n que no sé puso, podrían obtener una condición de primer orden de acá, ¿sí? Si lo hacen, les va a quedar algo, una expresión que depende de n mayúscula y de la que pueden despejar n mayúscula, ¿sí? Bien. Entonces, borremos todo esto y lo que vamos a encontrar lo tenemos aquí, ¿sí? Acá nos dice precisamente cómo son las diferentes curvas en función a los diferentes tamaños de los clubes, ¿sí? Como vemos, la curva azul o violeta es aquella que se relaciona con solamente 2 clubes, la color más roja, magenta, se relaciona con 3 clubes y la color entre verde y marrón se relaciona con tener 4 clubes en esta población, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos decía el comentario que tenemos acá? Lo que nos dice es, bueno, si nos fijamos, efectivamente tenemos que, como nosotros sabíamos, ante un mayor nivel de personas, en particular en esta sociedad, dado que el número de clubes está fijo, es lo mismo que decir que aumenta la cantidad de personas por club, ¿sí? Entonces, por un primer tramo aumenta la utilidad con el aumento de n y luego empieza a caer. En particular, ante más clubes, lo que me está diciendo es que bueno, el n minúscula va a ser menor, ¿sí? En cada caso, con lo cual vamos a ir viendo que ante mayor número de clubes va a ser más lento el aumento en la utilidad y va a ser también más lento el descenso, ¿sí? De la utilidad ante un mayor número de n. Esto es un poco, ¿sí? Lo que me dice acá. Lo que me dice es notar que la utilidad máxima siempre será de 200, eso lo vemos, ¿sí? Claramente en todos los casos no hay como nos sucedía en el caso del ejercicio 1, donde estábamos comparando un óptimo libre con un óptimo restringido, que naturalmente el óptimo libre logra una utilidad mayor. Acá las utilidades son siempre las mismas, una cosa que aquí no están escritos. En el eje de ordenadas lo que tenemos son niveles de utilidad, en el eje de abscisas lo que tenemos son cantidad de individuos dentro de la población, en términos de la notación que veníamos usando, n mayúscula. Ok. Y dado el número de clubes, nos dice la población debe ser tal que logramos en estrella, ¿sí? Para maximizar la utilidad, es decir, igual a 10. Bien, esto era esperable, ¿sí? Nosotros ya habíamos obtenido en el inciso 1 de cuánto debía ser. Y esto es lo que vemos claramente en el gráfico, ¿sí? Si hay 2 clubes, queremos que haya en esta sociedad 20 personas para poder poner 10 y 10. Si hay 3 clubes, estamos por acá en el 30, que haya 30 personas para poner 10 en cada uno, y lo mismo si hay 4 clubes.
Con esto entonces finaliza el ejercicio número 3.